Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a Yura TV. Estamos aquí reunidos para discutir sobre la persona jurídica y el levantamiento del velo societario. Tenemos a nuestros panelistas aquí presentes, el doctor Marcelo Vaca, la doctora Aitara Rivadeneira, la doctora Dominique Enríquez y mi persona que también aportaré con un poco de criterios jurídicos en esta situación. Doctor Marcelo, bienvenido. Quiero que por favor que nos comente de qué manera la responsabilidad limitada es más eficiente para optimizar costos de transacción. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Procedo a responder la pregunta del programa anterior. Bueno, primero, responsabilidad limitada significa que aquellas personas que realizan inversiones en una sociedad son responsables únicamente por la cantidad que han invertido. La responsabilidad limitada ha permitido que los costes de transacción sean reducidos, ya que no es necesario controlar a los demás accionistas y evitar que vendan sus acciones a otras personas que tengan un patrimonio menor al de ellos, porque la responsabilidad limitada hace que la identidad y patrimonio del resto de inversores no sea algo relevante. Además, permite una diversificación del capital mucho más eficaz, fomenta decisiones de inversión óptimas sin exponer a los inversionistas a una pérdida total de su patrimonio. Existe el reparto de riesgos tanto para los acreedores como para los accionistas. La responsabilidad limitada ha evitado que cada accionista genere relaciones con aseguradoras en caso de que la empresa no llegue a tener éxito. Y de cierta forma, ellos son quienes realizan una función de aseguradores. De esta manera, la responsabilidad limitada se convierte en un atajo para llegar a esta situación, evitando así los costes de acuerdos separados de cada uno de los inversores. Gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor Vaca. Por favor, doctora Enríquez, la siguiente pregunta va para usted. ¿Cómo refutaría usted a quienes afirman que el derecho societario ha llegado a su fin? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, televidentes. En honor al tiempo, iré al punto. Hay que tomar en consideración que el derecho societario ha evolucionado constantemente como un resultado natural y una necesaria consecuencia de adaptar los marcos jurídicos de las sociedades a la progresiva globalización de los mercados y con esto facilitando con ello su creación y funcionamiento. En este contexto, cabe recalcar que se han reinventado viejos paradigmas y se han establecido nuevas estructuras que permiten a las sociedades disfrutar de formas más flexibles y seguras y al mismo tiempo que agilicen sus establecimientos en mercados locales y exteriores de acuerdo con sus intereses estratégicos y comerciales. A continuación hablaré sobre los fundamentos de la modernización del derecho societario. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la modernización del derecho societario ha sido constante desde su origen. Esto se debe a que esta rama del derecho ha ido dando respuestas a las necesidades económicas y a los posibles abusos financieros. Y todo esto tomando en cuenta que en ello han incidido una sumatoria de factores económicos, jurídicos y tecnológicos. Como primer enfoque, hablaré sobre el aspecto económico. Ello se debe a que la formación de una sociedad tiene diferentes costos de instalación y funcionamiento que dependen de la legislación aplicable. Como por ejemplo, una sociedad no solo depende de sus propias finanzas, sino también de los plazos y otros costes administrativos derivados de la normativa que regula a la sociedad en cuestión. Finalmente, no podemos dejar de mencionar los cambios tecnológicos que se han propiciado en los últimos años, cuyas principales manifestaciones se encuentra un procedimiento electrónico para la constitución, modificación y disolución de las sociedades, una convocatoria electrónica para la asamblea o junta de accionistas y la celebración de asambleas a través de videoconferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Enríquez. Doctora Rivadeneira, por favor, ¿nos podría usted proponer en ejemplos sobre el levantamiento del velo societario? Buenas noches. Buenas noches, claro que sí. Para proponer los ejemplos me gustaría primero darles una definición sobre el levantamiento de velo societario. Pues bien, vemos que su origen está en el common law o en el derecho anglosajón. ¿Qué fin persigue? Dejar de lado los atributos del sujeto de derecho autónomo que es atribuible a una sociedad o a una compañía, es decir, quitarles la máscara. Tenemos las principales situaciones generadoras del levantamiento del velo societario, que son el abuso del derecho,
el fraude a la ley, la simulación contractual y el abuso de la personalidad jurídica, que es el hermetismo de la personalidad. Como primer ejemplo tenemos el siguiente. Una persona abre una firma ficticia a nombre de una interpuesta persona jurídica insolvente, colocándose como el verdadero dueño, como un títere detrás de la empresa, con un acto de apoderamiento irrevocables, con poderes amplios e ilimitados de gestión. Con ello pasa entonces a encarar las más valiosas aventuras financieras y una vez ejecutada la sociedad ante el fracaso de alguno de los riesgosos emprendimientos, se descubre que ella solo existe jurídicamente, pero de hecho no es más que un títere, ya que no tiene ni patrimonio o liquidez para responder por sus deudas. Generalmente aquí nos damos cuenta que detrás está el mentor y el propietario del mismo. Tenemos por otro lado ejemplos en el levantamiento del velo societario activo y pasivo. El activo. En la contratación pública, un proveedor del Estado que se encuentra suspendido por el régimen de proveedores se presenta a una nueva licitación por intermedio de una sociedad anónima constituida por distintas personas, fantasmas, como el ejemplo anterior. La pasiva. El causante aporta sus bienes a una sociedad. Una vez que haya fallecido los herederos, tiene una obligación con sus herederos forzosos. Lo único que adquieren estos son las participaciones societarias y así afectan a su legítimo. Por otro lado tenemos la directa, en donde un deudor constituye una sociedad anónima a la que aporta sus bienes principales, con la finalidad de que estos no sean embargados por sus acreedores, es decir, oculta la realidad. Y por último tenemos la indirecta, en donde accionistas mayoritarios de una sociedad industrial crean una sociedad comercial, a la cual la sociedad vende sus productos a muy bajo precio, produciéndose la efectiva utilidad en la comercializadora que vende los productos al precio real del mercado. Y de esta manera perjudican a la minoría de los socios de una sociedad industrial. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, doctora Rivadeneira. Producción, ¿me puede ayudar con las diapositivas de mi intervención? Nosotros tenemos ahorita un tema que deberíamos tocar sobre el levantamiento del velo societario como una herramienta excepcional y solo dictada por jueces. Por favor, la siguiente diapositiva. Como bien sabemos, los patrimonios de la persona jurídica y el patrimonio personal están muy diferenciados y por eso existe la famosa responsabilidad limitada que nos había explicado el doctor Marcelo al inicio de su intervención. Por favor, sigamos. Tenemos los inconvenientes de esta responsabilidad limitada, que es escudarse atrás de la persona jurídica para realizar márgenes, actos al margen de la ley y perjudicando actividades de terceros o derechos o al mismo Estado en la mayoría de ocasiones. Por favor, sigamos, producción. Es un levantamiento excepcional. ¿Por qué? Porque tiene que haber una investigación muy minuciosa de la sociedad. No, y para esto nos dirigimos a la sentencia de la Corte Constitucional, que podemos ver ahí en pantallas, y esta famosa palabra del abuso del derecho. Esta sentencia de inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos Laborales, que básicamente nos dice que no se pueden levantar el velo societario de una persona jurídica solo por decir indicios, por decir, existe abuso del derecho, existe un fraude a la ley, existe abuso de la personería jurídica. Entonces, ¿cuál es la solución? De presumir primero la buena fe y de llevar esto a un proceso judicial en el cual un juez imparcial pueda valorar pruebas, pueda valorar alegatos y pueda decir efectivamente existió un abuso del derecho, efectivamente ha habido un fraude o algún tipo de situación irregular en esta sociedad, pero siempre comprobado en derecho. Por favor, sigamos. Solo puede ser dictado por un juez. Esto se refiere a lo que anteriormente les acabo de decir. Y nos dice el artículo 17 de la Ley de Compañías, que la inoponibilidad de la persona jurídica solo puede declararse judicialmente y de manera alternativa, es decir, excepcional. Eso se refiere a que solo un juez en un proceso judicial puede declarar tal cosa. Buenas noches y muchas gracias a nuestros televidentes.